Que Dios le bendiga, Pastor Ramón, con la palabra de Dios, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Quiero agradecer en primer lugar al ministerio, al Pastor Antonio, a todos los obreros pastores que me dieron esta confianza para poder ministrar la palabra de Dios en esta mañana. Doy gracias a Dios también y les agradezco a todos aquellos que han estado orando por mi salud, por aquellos que ya saben que he pasado por este proceso, por esta prueba, ¿no? Pero gracias a Dios que aquí estamos, para la gloria y la honra de su nombre. Quiero hacer una preguntita antes de pasar a la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí son miembros de la iglesia? Levante la mano. Los miembros de la iglesia. No importa de esta, que es miembro de una iglesia. Casi todos. ¿Cuántos son obreros? Diácono, evangelista, pastor, que está trabajando, que está en la actividad. Levante la mano. Miembros, líderes, pastores. Y ahora pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Qué lindo, ¿no? Qué lindo es ser hijo de Dios. ¿Usted sabe que es el mayor cargo es ese? El mayor cargo que Dios nos ha dado no es apóstol como muchos quieren nombrarse, que está en primer lugar, dice, yo soy apóstol. Algunos dicen, pues, ya ni apóstol quieren ser reverendos. Pero la Biblia nos enseña que el mayor cargo y título que Dios nos ha dado, no el hombre, Dios, es el derecho de ser llamado hijos de Dios. ¿Puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Y con respecto a esto quiero hablarles en esta mañana. ¿Qué somos? ¿Somos siervos o somos hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? No tenga vergüenza, no se avergüence de ser llamado hijo de Dios, porque Él no se avergüenza de llamarse Dios y Padre nuestro. Amén. Bien. Vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero llevarles a que pueda abrir su Biblia. Aquellos que me pueden ayudar con la lectura, les agradeceré. El Evangelio según San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3. Usted sabe que para ser hijo tiene que nacer, ¿sí? Y para ser siervo se tiene que hacer o formar. ¿Y cómo se forma un siervo de Dios? Por medio de su palabra, ¿no? Somos entrenados, somos instruidos. Es lo que dice que la palabra de Dios es para redarguir, para instruir, para enseñar, para todas estas cosas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, fíjese, preparado para toda buena obra. Para ser hijo hay que nacer, es lo que le dijo Jesús ¿a quién? A Nicodemo. Mire, Jesús nos da el ejemplo en esto, ¿no? Jesús ya era hijo de Dios. Vino a la tierra para formarse y ser siervo. Amén. Capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: Jesús, después que fue bautizado, como muchos en esta mañana van a ser nuestros hermanos, allí dice Jesús, después de
que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y dice que hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? No dice, este es mi siervo amado. Este es mi Hijo amado. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por este privilegio que me das, que me brindan esta mañana, el poder estar con mis consiervos, con tu iglesia, con mis hermanos. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, me dé fortaleza, me dé gracia. Toma dominio, control de todo mi ser, de toda mi vida. Yo voy a hablar a los oídos de la gente, pero tu Espíritu Santo pueda hablar al corazón, al espíritu de cada uno. Padre, así te ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus respectivos asientos. No es fácil ministrar la palabra de Dios a la iglesia. No es fácil, por lo menos yo lo veo así. Menos ministrar a los consiervos, a obreros, líderes. No es fácil, porque a veces pensamos que ya la tenemos bien clara, ¿verdad? Que ya la tenemos de taquito, pero sabemos que nadie aquí, yo creo así, nadie es modelo terminado. Somos material en proceso. Nadie es modelo terminado. Que diga, yo no necesito que nadie me enseñe, que nadie me explique, porque yo recibo solo de Dios. A mí me enseña solo el Espíritu Santo. No. Hay ministros, hay hombres de Dios que Dios puso en la iglesia para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Y esto está hablando de ¿qué? De autoridad espiritual. Fíjese, yo tengo mi autoridad espiritual. ¿Quién es mi autoridad espiritual? El pastor Antonio. Él es mi autoridad espiritual. Y yo me considero realmente su hijo en la fe. Porque así fui enseñado, instruido y he aprendido todo lo que sé de él. Y por la gracia de Dios, por supuesto, ¿no? Que uno va creciendo, va desarrollando, va madurando y va adquiriendo mayor conocimiento de Dios. Pero necesitamos estar bajo cobertura espiritual. Aquel que dice, no, a mí el que me manda es Dios, Dios me llamó, así que está errado, pero completamente, porque Dios toma muy en serio la autoridad espiritual. Usted sabe que un hijo de Dios no tiene problema con la autoridad espiritual. Aquel que se siente hijo de Dios no tiene problema con la autoridad, con ninguna, ya sea estatal, civil o espiritual. ¿Por qué no tiene un hijo de Dios problema con las autoridades? Porque él sabe que al ser hijo es dueño de todo, es heredero de todo, así que no tiene problema, no tiene envidia, no tiene celo de que alguien le serruche el piso. Veo que hay pastores que tienen miedo que le serruchen el piso, que le saquen el lugar, que este está creciendo, este está subiendo y se cree, en cualquier momento me serrucha el piso. Pero aquel que se considera antes que pastor, que ministro, hijo de Dios, no tiene ningún problema. Él se siente seguro o ella se siente seguro porque sabe que todo lo que es del Padre es de Él. Es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Jesús no tuvo problema con autoridad, con su autoridad espiritual humanamente. Primero con el Padre, es la autoridad máxima, ¿no? Pero aquí en la tierra Jesús se sometió inclusive a la autoridad
humana. Dice que cuando él va a Juan para ser bautizado, ¿qué le dice Juan? ¿Cómo tú vienes a mí? Yo debería ir a ti. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Deja porque así conviene que hagamos. Se sometió a Juan, a un hombre, siendo que él era Dios, era hijo, era la autoridad también máxima. Sin embargo, se sometió como hombre, se hizo siervo. Es lo que dice, ¿no? Era hijo, ¿y quién lo dijo? El Padre, la autoridad máxima. Este es mi hijo, y era muy amado, hijo amado. Pero aún así, Jesús nos dio el ejemplo. ¿Quién puede leerme, por favor, Hebreos 5:8? Jesús nos da el ejemplo. Él, antes de ser siervo, primero fue hijo. Por eso lo más importante que tenemos que nosotros procurar ser es ser hijo de Dios. Lo demás viene si Dios quiere, si es propósito de Dios llamarte, ponerte en el ministerio, gloria a Dios. Para eso existe quien nos entrena, quienes nos capacita, quienes nos instruye, ¿sí? Para poder llegar a ser un siervo de Dios con todas las letras. Yo no digo, como hay muchos que dicen, un gran siervo de Dios. O somos grandes o somos siervos. Porque algunos, para poder quedar bien con el que lo invita, dicen, viene con nosotros o está con nosotros el gran siervo de Dios. O somos grandes o somos siervos. No podemos ser las dos cosas. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Qué nos dice Hebreos 5:8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué era primero? ¿Y cómo aprendió a ser siervo? Es lo mismo. La persona que es hijo, como les dije, no tiene problema con autoridad ninguna. Él se somete, él se sujeta. Y esto quiere decir, obedece, es obediente. Es obediente. Y él, aunque era hijo, dice que por lo que padeció, aprendió. Jesús tenía que aprender a obedecer. Fíjese, nosotros, si Jesús tuvo que aprender a obedecer y lo hizo a través de lo que padeció, a causa del sufrimiento, él tuvo que aprender como ser humano, como hombre que estuvo aquí en la tierra, a aprender la obediencia. Qué tremendo, qué ejemplo nos dio el Señor. A veces nosotros nos hinchamos, creemos que ya estamos, nadie nos toca. Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el ungido de Dios, yo soy el apóstol, yo soy el grande, ¿no? Algunos hasta custodia tienen, ¿no? Entran con guardaespaldas a la iglesia. Qué grande, ¿eh? Qué fuerte, qué poderoso que se siente. Qué seguros. Pero hermanos, tenemos que aprender a ser hijos. Cuando somos, escuche, un buen hijo de Dios es un buen siervo. Un buen hijo de Dios, escuche esto ahí y guárdelo. Una persona que ha nacido de nuevo verdaderamente, que es un hijo de Dios, un buen hijo, es un buen siervo. No le va a traer problemas, pastor. Pastor allí que está en Santa Teresa, pastor José Altamirano, él tiene gente a su cargo. Y él, yo creo que le dice, va a hacer esto, y va y lo hace. Y qué lindo que es, ¿no? Cuando tenemos hijos, siervos. Ahora, cuando tenemos siervos que no tienen mentalidad de hijo, es un problema. Es un gran problema. Hermanos, no podemos estar, escuche esto, bajo autoridad de aquellos que no quieren estar bajo autoridad. No se ponga bajo la autoridad de alguien que no quiere sujetarse ni quiere estar bajo autoridad.
Porque no existe autoridad si no estoy bajo autoridad. No lo hay. Y Dios así lo ha establecido. Es un principio bíblico, Algunos dicen, yo me mando solo, yo soy el jefe, yo tengo como dice, mi jerarquía, así que yo soy el que estoy al mando de todo. Mi pastor es Jesús. Por ahí anda. Dice, Dios me llamó a las naciones. Y por ahí anda, ¿no? No tiene sujeción, es un rebelde, ¿no? Porque la persona que no se sujeta, se somete, ¿qué sería, no? Así fue con Satanás. ¿Dónde comenzó la rebelión? ¿Y sabe quién era Lucifer? Lucifer era el principal de todo. Los seres celestiales que Dios había creado y lo puso en autoridad. Pero ¿qué pasó con él? Dice que su corazón se comenzó a enaltecer, a ensanchar. Llegó un momento, dice, subiré al trono de Dios y lo voy a desplazar a él y voy a ser yo Dios. El orgullo, la soberbia, ¿no? Yo siempre digo, hermano, ¿qué es lo que caracteriza? Vamos a hablar del siervo, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza verdaderamente a un siervo de Dios? La humildad. Fíjese que Moisés no sirvió como hijo, él sirvió como siervo. Y dice que fue fiel en toda la casa de Dios. Y Josué le siguió. Josué, vamos a decir, es como el hijo de Moisés, ¿no? Pero él dice que Josué era siervo de ¿quién? Era siervo de Moisés. No dice que Josué era siervo de Dios. Después de ocupar el lugar que tuvo Moisés, pasó a ser el siervo de Dios. Pero antes fue siervo del hombre. Tenemos que aprender con toda esa sencillez y humildad a sujetarnos, a obedecer, a servir como hijo de Dios en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Ya pocas manos se levantan, ¿eh? ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuántos siervos? Hay pocos. O sea que tenemos que aprender a ser hijos primero. Cuando yo aprendo a ser un hijo de Dios, entonces soy instruido y aprendo a ser siervo de Dios. Entonces Jesús tuvo que aprenderlo. Y fíjese lo que dice Filipenses. Alguien puede leerme capítulo 2, 5 al 8. Él se hizo siervo. No vino hecho siervo. Él tuvo que aprender. Y tuvo que aprender a través de la obediencia. Por favor, ¿alguien me puede alcanzar un poquito de agua? Muchísimas gracias. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesús se hizo siervo. Amén. Es más, dice, se hizo más pequeño que el hombre. Ni siquiera superior al hombre quiso ser. Qué humildad, ¿no? Él dijo, aprended de mí que soy manso. No lo otro que dice el chavo, manso y humilde, no de labios. Porque hay algunos que dicen, yo estoy tan orgulloso de mi humildad. Soy tan humilde que soy
orgulloso de mi humildad. Pero dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él se hizo siervo y aún más pequeño que el hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló, nadie lo humilló, Él se bajó, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerda cuando Él estuvo en el Getsemaní? Estaba allí Jesús como humano, tenía una lucha tremenda. ¿Usted cree que no? Sí. Él luchaba contra su humanidad. La Biblia nos enseña que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y en su humanidad Él luchó porque el enemigo quería venir a, como dice, frenar, detener el propósito por el cual Él había descendido a la tierra. Entonces, la Biblia dice que allá en el Getsemaní, Jesús tuvo una guerra, un conflicto, una lucha del alma, del espíritu, ¿no? Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Una guerra, creo que una batalla de la más grande que Jesús sufrió allí, ¿no? Pero Él estaba allí, rendido totalmente a la voluntad del Padre, como hijo obediente. Aleluya, 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 aleluya. Es la razón del por qué estamos aquí, iglesia, porque Él se rindió a la voluntad del Padre y dijo, no sea hecho como yo quiero, sino como tú. El querer de Jesús en su humanidad, ¿cuál sería? Tal vez salir corriendo, tal vez dejar todo así como estaba, pero Él se rindió, Él se despojó, Él se despojó, siendo Dios, no se tomó de eso y dijo, yo soy Dios, ¿cómo me voy a rebajar al ser humano? Y aún estando como hombre, se sometió a las autoridades, a Juan, a Pilato. Pilato dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para matarte? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tendrías si no te fuere dado de arriba. La autoridad máxima, la autoridad siempre viene de arriba, no de abajo, Esto, ¿sabe por qué digo, hermanos? Porque a veces los principios sobre la autoridad, a veces hasta hay problema en el hogar. No se respeta la autoridad. A veces el hijo es el que manda en el hogar. ¿Esa autoridad de dónde viene? De abajo. A veces la esposa dice, yo no tengo problema que vos seas la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿Y el cuello qué hace? Mueve la cabeza. Pero esa autoridad viene de abajo. La autoridad que Dios puso en el hogar, ¿quién es? El varón. No autoritario, Autoridad. A quien la esposa debe sujetarse. ¿Sabe lo que significa sujetarse? Es tomarse, es abrazar y estar sujeta o sujeto a él. Eso es. Porque Dios, ¿de dónde sacó a la mujer? ¿De los pies? ¿De los talones? De la costilla. Claro que alguno por ahí tiene una costilla más grande, una costilla más pequeña y por ahí anda así porque la costilla es grande. Camina así. Otro así. Pero qué bueno es cuando tenemos la costilla que realmente nos hace falta, Es una bendición. Así que, hermanos, tenemos que aprender a respetar las autoridades puestas por Dios. Porque dice Hebreos que dice que no hay autoridad sino aquella que es puesta por Dios. ¿Y quién resiste a esa autoridad, cual sea? A Dios resiste. Y acarrea para sí, ¿qué dice?
¿qué acarrea para sí aquellos que se oponen a la autoridad? Es fuerte esto, ¿eh? Condenación. Así que, hermano, la autoridad es, ya sea humanamente o espiritual, toda, cual sea, aunque no nos guste el que está en autoridad sobre nosotros, debemos sujetar, ya sea un patrón, ya sea un profesor, aquellos que estudian, ya sea un líder espiritual, porque algunos por ahí, a este sí, a este no, eligen a quién obedecer, a quién estar sujeto. Pero la Biblia dice que toda autoridad, toda, ¿sabe qué significa toda? Toda. Y aquellos que se oponen a Dios resisten y acarrean para sí condenación. Entonces, ¿dónde comienza la iglesia del Señor? ¿Acá? No, la iglesia comienza en mi casa, en tu hogar. Tu hogar, la iglesia pequeña, la iglesia, la familia grande. Entonces, si en tu casa, en tu hogar, no aprendemos a respetar, a considerar a las autoridades espirituales, no lo vamos a hacer en la iglesia, ¿eh? No lo vamos a hacer, porque comienza por el hogar. Los hijos sujetos a los padres, la esposa sujeta al esposo y el esposo sujeto a Cristo. Así es, hermano, cómo funciona. Si esto está fuera del lugar, la bendición sacerdotal, ¿por dónde viene? Lo leímos recién. Viene por la cabeza y baja por la vestidura y va yendo. La unción, la bendición de Dios viene por la autoridad que Dios ha puesto. Y si yo estoy sujeto, sumiso a la autoridad, soy bendecido. Hay bendición en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en la familia, en todo. Inclusive, hermano, escuche, porque por ahí yo les dije que la autoridad en el hogar, la cabeza del esposo, después sigue la esposa, después los hijos, y ahí según el hermano mayor al hermano menor. Así es como debe funcionar, como hijos de Dios, ¿no? Entonces, Jesús tuvo que aprender a ser siervo, se hizo más pequeño que el hombre. Jesús como siervo, San Juan 13, 4 y 5. A ver si hay alguien más que puede leer. ¿Trajeron Biblia? Porque está leyendo el hermano Eduardo nomás. ¿Alguien más trajo Biblia? Úsela. Y si no trajo Biblia, dijo alguien, acérquese a otro que sí lo trajo. A un creyente que lo trajo. Bien, San Juan 13, 4 y 5. ¿Quién puede leer bien fuerte? Amén. Los que lavaban los pies antiguamente, ¿la función de quién era? ¿De los siervos o esclavos? Hay una diferencia entre siervo y esclavo, ¿eh? Son parecidos, pero hay diferencia. Usted sabe que Jesús, allí en aquel momento, la última cena, imagínense, iban llegando los discípulos, se iban sentando, ocupando su lugar, cada uno. Y Jesús llega por último, me imagino que fue así, ¿no? Y Jesús entra y los ve a todos sentaditos a la mesa. Y Jesús dijo, bueno, tomó el lebrillo, se puso una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero llegó a uno que le dijo, ¿quién era este? Pedro dijo, Señor, ¿tú no me vas a lavar los pies a mí? No. Yo debería seguir. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Si te considerabas siervo, lo hubiera hecho. Dijo Jesús, vosotros me decís que soy maestro y Señor, y bien que lo soy.
pero en este momento estoy actuando, funcionando como siervo. Así que si querés tener parte conmigo, Pedro, tienes que dejarte lavar los pies. Pero Señor, si es así, no solo los pies, lavame todo, pegame un baño. Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Vosotros ya estáis limpios por la palabra. La palabra nos limpia, La sangre de Cristo limpia nuestros pecados de la práctica. Nos limpia nuestro corazón. La sangre limpia nuestro corazón de todo pecado y la palabra nos limpia de la práctica del pecado. ¿Sí? Porque la palabra nos muestra, nos enseña qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que no, qué es lo que debo hacer y qué no. Entonces, cuando hay un hijo de Dios nacido de nuevo, aprende y va dejando las cosas que ofenden a Dios, que entristecen al Espíritu Santo. Amén. Entonces, Jesús, siendo el Maestro, el Señor, tomó el papel de siervo. El versículo 13 del mismo capítulo, hermano, que usted leyó, pero versículos 13 y 16, hasta el 16, perdón. San Juan, que leyó el capítulo 13, versículo 13 al 16. Amén. Amén. ¿Qué les parece? ¿Puede decir amén? Amén. ¿Somos acaso mayor que Jesús? Entonces debemos hacer lo que el Señor nos enseñó. ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó en aquella ocasión? O a los discípulos y a nosotros hoy. La humildad de un siervo. No es el título que me hace, No. Es cuando yo entendí que soy un hijo de Dios. La humildad no te hace menos, al contrario, te da nobleza. Jesús, en su humildad y sencillez, eso le dio autoridad. La autoridad no se impone. Yo no tengo que imponer autoridad. Es la otra persona que me tiene que reconocer como autoridad y sujetarse voluntariamente. ¿Sí? Es la otra persona que reconoce mi autoridad y la autoridad es delegada por Dios. ¿Sí? Y una persona cuando reconoce esa autoridad, por eso Jesús se sometió al Padre hasta lo último, porque sabía que el Padre era su autoridad máxima. Y aún como hombre se sujetó bajo autoridades humanas, civiles y espirituales. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a seguir igual o estamos aprendiendo del Señor? Esto no lo sabía. Pero a partir de hoy me voy a sujetar a mi autoridad espiritual. Porque la autoridad que yo recibí como pastor, al ser separado, viene de la cabeza. ¿Sí o no? Que a la vez está puesta por la autoridad de arriba también. Y así lo mismo el hermano José Altamirano. Su autoridad espiritual, ¿quién es? El pastor también. Y él tiene que estar sujeto a la autoridad que lo ha puesto, que lo ha llamado, que lo ha levantado como pastor, como evangelista. El hermano Eduardo lo mismo, bajo la autoridad de aquel que le ha llamado, puesto, levantado, reconocido. Fíjese, hermano, Juan era la autoridad espiritual humanamente de Jesús y Jesús se sometió a él. Pablo, el apóstol Pablo, fue llamado, Jesús se le aparece en el camino hacia Damasco
¿no? Él cae allí por tierra y dice, ¿quién eres, Señor? Sabía que había algo fuera de lo común. Allí había un poder, allí había una autoridad que él hasta ese momento no lo conocía. ¿Quién eres, Señor? Allí él reconoce a Jesús, le da lugar al Espíritu de Dios, nace de nuevo, pero fíjese que el apóstol no salió y dijo, bueno, yo ahora soy más que todo, porque a mí se me apareció el Señor, así que yo no recibo órdenes de hombre alguno. Mi autoridad es Jesús, porque Él fue que me llamó. Así que ahí nomás empezó a predicar, empezó a ejercer su ministerio. No, la Biblia dice que Pablo buscó una iglesia, la iglesia que estaba en Jerusalén, porque allí estaban los discípulos que caminaron con Cristo. Y él fue a esa iglesia. Él fue allí donde estaban los discípulos y allí se congregó hasta que llegó el momento que el Espíritu Santo dijo, ¿Qué dijo el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? Separame a Pablo. Y su compañero era Bernabé. Sepárenme, el Espíritu Santo dijo, sepárenme. ¿Y no lo había llamado Jesús ya? ¿No se le apareció el Señor? ¿Qué más tenía que decir otro? Si ya el mismo Jesús se le aparece, pero Jesús no le dio instrucciones, simplemente se le apareció y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora va a venir un hombre de Dios llamado Ananías, va a orar por ti, tú vas a recibir la vista. Eso es lo que le dijo el Señor, nada más. Lo demás, él tuvo que aprender, él tuvo que sujetarse, él tuvo que decidir, porque es una decisión someterse, sujetarse bajo autoridad. Se le apareció Jesús. ¿Qué necesidad tenía de andar buscando a los discípulos? Podía largarse por cuenta de él, como hacen muchos, ¿no? Más en este tiempo, hermano, que vivimos, tanto que no le gusta cómo procede, cómo dirige el pastor, cómo predica, no, es muy gritón, es esto, lo otro, yo tengo más capacidad, así que me voy. ¿Querés venir conmigo? Anda buscando grupito enseguida. Pesca en la pecera. ¿Vio? Aquellos que pescan en la pecera, en lugar de ir al río y allá es más trabajo, ¿no? Ganar a los pecadores, a los perdidos. Entonces van, se arman su boliche y andan buscando. ¿Me querés seguir? Vos sabés, vos viste cómo es el pastor. Pero yo no voy a ser así, yo soy mejor. ¿Querés venir conmigo? Alquilamos un galponcito y ahí nos metemos. Estamos viviendo estos días, hermano, de una rebeldía abierta. Y esto no debe pasar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la autoridad máxima de la iglesia. Pero en la iglesia Él ha establecido autoridades. Si no estoy dispuesto a sujetarme, a estar sumiso bajo autoridad, no puedo pretender tener autoridad o que alguien se me sujete también. En algún momento, si yo actué de mal manera, me rebelé, salí rebelde de una congregación donde estaba como mi pastor. Recuerden esto, que esto es como la ley de la gravedad. Lo que se siembra, se cosecha. Tengamos siempre esto presente. Lo que sembramos, cosechamos. Son principios bíblicos, ¿no? Un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo se deja formar por Él, por la autoridad espiritual, por los ministros. No tiene problema con sus autoridades. Jesús no tuvo ningún problema con su autoridad espiritual. Jesús no tuvo ningún problema en someterse a Juan, que ya lo leímos. ¿Sí? A San Juan 3:13 al 17, ese era donde Jesús va a Juan para ser bautizado.
San Juan 3:13 al 17. Puede leerlo. Nadie subió al cielo, sino Amén. el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Para subir, ¿qué hay que hacer primero? Hay que bajar. Yo digo siempre que el reino de Dios es el reino al revés, ¿no? Para vivir hay que morir. Para subir hay que bajar. ¿Sí? Y así hay tantos parecidos, ¿no? El reino al revés. Para ser grande hay que hacerse pequeño. ¿Sí? Y eso es lo que no queremos. Dijo Jesús, para que el grano de trigo tenga sus frutos, primero tiene que caer y morir. Necesitamos morir a nuestro ego, hermano. Nuestra naturaleza está llena de ego, de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Tenemos que hacer morir el ego y de permitir que Cristo sea engendrado en nosotros. Por eso el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no tuvo ningún problema. Pablo, el apóstol, tampoco lo tuvo. Como le dije recién, buscó a los discípulos de Jerusalén. Y esto está en Hechos 9:26 al 30. Ya estamos terminando. Gracias, Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 26 y 30. ¿Qué nos dice? Sí, si no hay otro, denle, ¿no? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo, ¿Saben por qué, no? no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Qué tremendo, ¿no? Dice que después de haber tenido el encuentro con el Señor, como les dije, él buscó asociarse, aunque nadie le creía por lo que él había hecho anteriormente, que perseguía la iglesia del Señor, los encarcelaba y hacía todas estas cosas. Pero hubo alguien que testificó, no, ya no es el Saulo de antes, es un hombre transformado. Siempre yo no estoy de acuerdo cuando decimos que Jesús cambia. Jesús no cambia, hermano. Jesús transforma, que es diferente. El cambio puede ser para bien o para mal, pero Jesús no hace cambio, Jesús transforma. Jesús hace que una persona pueda nacer de nuevo. Fíjese que Nicodemo era siervo sin ser hijo. Un siervo puede ser hasta una persona incrédula, impía. ¿Se acuerda de Ciro? Dijo, el Señor le decía acerca de Ciro, yo te escogí, te llamé, aunque tú no me conociste. Qué tremendo, Siervo puede ser hasta un incrédulo, una persona que no conoce a Dios. En cambio, hijos solo aquellos que han nacido de nuevo.
Ahí hay otra diferencia, ¿no? ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Bien fuerte, hermano, si te sientes que eres hijo de Dios, si te sientes perdonado, lavado, redimido. Escuche, no se puede tener autoridad de Dios si no estamos bajo autoridad. No puedo, porque es así como recibo. Yo me someto a la autoridad y tengo autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al diablo no hay que enfrentarle, ¿eh? Que algunos dicen, yo, vio esa canción que dice, lo tengo pisado debajo. No sé qué tan cierto es esa canción, ¿eh? Al diablo no hay que desafiarlo, no hay que atacarlo, hay que resistirlo. Sometido a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Simplemente un consejo. Debemos entender que Dios toma muy en serio, hermano, el tema de la autoridad. Dios toma muy en serio. Por lo tanto, nosotros como hijos también debemos tomarlo muy en serio con respecto a lo que es la autoridad. Fíjese que Saúl no entendió este tema de la autoridad y fue desechado. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Que no seamos desechados por no estar sujetos a la autoridad que Dios ha puesto. Dice que Saúl no entendió este tema de la autoridad y fue desechado. David lo entendió muy bien. David consideraba aún a Saúl como su padre. Fíjese qué lindo es tener un padre espiritual, que te aconseja, que te enseña por su conocimiento, por su experiencia. Qué lindo es considerarse hijo. Hijo es más que siervo. Porque ¿quién es el que hereda? El hijo, no es el siervo. No es un siervo que hereda las cosas del padre, sino un hijo. Si somos hijos, somos herederos de todo. El hijo no tiene envidia, no tiene celo. Él sirve a Dios con gozo, con alegría. No hace las cosas a regañadientes. Dice, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué fulano no hace tan bien? ¿Por qué mengano también no viene? Siempre a mí, siempre a mí. ¿No es una bendición servir? Amén. Gloria a Dios. ¿No hay gozo en servir o no tiene gozo? Servir a Jehová con tristeza. ¿Cómo hay que servir a Dios? Con alegría. No mostrando el diente y por dentro mordiendo. No. Sentir el gozo del servicio. Servir a Jehová con alegría. Gloria a Dios. Y estoy terminando. Vemos también a Pablo y Timoteo, su hijo en la fe. Pablo lo engendró a Timoteo, lo instruyó, lo preparó para el ministerio. Pero a la vez, Timoteo se dejó instruir. Hay que dejarse instruir, capacitar, enseñar, ¿no? Para el ministerio. Entrenar, capacitar por el apóstol, su padre en la fe. Pablo confiaba mucho en Timoteo, que lo había formado como un soldado listo para la batalla. Epafrodito, medio complicado, qué lindo nombre para ponerle al hijo, Epafrodito. Estos eran hijos de Pablo en la fe. Él los había instruido, enseñado. No es lo que decimos lo que hace, no es lo que decimos lo que nos hace hijo de Dios, sino lo que hacemos. ¿Se acuerda que Jesús dijo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. No el que dice, sino el que hace. Y más que hace es el que es ser. ¿Sí? Es lo que somos más importante para Dios que lo que hacemos. Inclusive lo que hacemos.
No todo el que me dice, sino el que hace, y aún más. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Es importante que nos acerquemos al Padre, que seamos reconocidos. Usted sabe que el siervo solo conoce la mano de Dios, su beneficio, sus bendiciones, pero un hijo conoce el corazón del Padre. ¿Qué les parece? ¿Conocemos el corazón de papá? ¡Gloria! Qué lindo es poder sentirse seguro, confiado, que aunque fallamos, tenemos identidad, como dice esa canción. Yo sé quién soy su siervo, tengo identidad. ¿Es así? Yo sé quién soy su hijo, tengo identidad. Qué lindo, ¿no? Él nos ha dado identidad, querida iglesia, queridos hermanos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que se van a bautizar. Es un paso muy grande, y yo creo que ellos ya recibieron instrucción, enseñanza con respecto al bautismo. Las aguas no cambia a nadie. Uno tiene que haber sido transformado para ser bautizado. Porque el agua no me va a sacar el vicio, malos hábitos, malas costumbres, no. Es un paso de fe que damos públicamente, manifestando a la gente lo que ya sucedió en mi interior. Fui transformado, ahora tengo identidad, soy un hijo, una hija de Dios, por eso quiero bautizarme. El bautismo es un complemento de la salvación, no en sí la salvación, porque si no, el ladrón en la cruz no sería salvo, no tuvo tiempo de bautizarse. Sin embargo, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bautismo no salva a nadie ni cambia a nadie. Si tú no dejaste malas cosas antes de pasar por las aguas, no lo va a hacer el agua. No te va a quitar vicios, malos hábitos, mala costumbre, rebeldía, desobediencia, lo que haya. No te va a sacar. Hermano, fíjese que yo he visto personas que se bautizaron y a las 2-3 horas estaba fumando. Digo, ¿cómo puede ser, no? No tenemos que... Ese es uno de los problemas que tal vez nosotros como líderes, pastores, somos los responsables. Queremos presentar número, ¿no?, de gente que se bautiza. Y usted sabe que, por eso le pregunté al comienzo y con esto cierro, ¿cuántos miembros, cuántos siervos, cuántos hijos? Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de engendrar hijos, más que siervos y miembros. Más que siervos y miembros, debemos engendrar hijos. El hijo no se va. El siervo se rebela, el siervo se va cuando quiere dejar, cuando hay algo que no le gusta, se va y listo. El hijo, aunque se vaya, vuelve, porque es hijo. Siente el calor del hogar, siente realmente el amor del Padre. Por eso Dios quiere, antes de que seamos miembros, ellos antes de ser miembros, que todavía no lo son, ya son hijos de Dios si han nacido de nuevo. Si han nacido de nuevo, ya son hijos de Dios. Ahora lo que van a pasar a ser es miembro del cuerpo de Cristo. Y después, si Dios quiere, pueden tener llamado a ministerio, pueden ser obreros, mujeres de obreros, lo que Dios quiere. Que Dios les bendiga.